Desde tempranas horas, miles de dominicanos y extranjeros se levantan a trabajar en labores formales e informales en procura de llevar el sustento a su familia, y de esta realidad no se escapan los migrantes haitianos que viven en la República Dominicana. Me despierto todos los días a las 3 de la mañana para colar café, para hacer té, para ver picando algo, para pagar la casa. Llegan como todo migrante de cualquier parte del mundo al país que los acoge, cargados de sueños, dejan sus familias y sus raíces en busca de mejor suerte. Pues allá estaba malísimo, casi pasó el temblor de 12 Nele allá, todo está desbaratado, por eso que nosotros venimos para acá para buscando algo. El incremento de la mano de obra haitiana hacia la República Dominicana se inicia con el desarrollo de la industria azucarera durante todo el siglo XX, donde la dominación norteamericana en la isla posibilitó la creación de los ingenios azucareros, la mano de obra diestra y barata, con una contratación de contingentes entre los gobiernos dominicanos y haitiano, con una regulación de las relaciones laborales nulas y sin posibilidad alguna de movilización territorial y laboral. En la década de los años 80, la industria azucarera comenzó su declive, pero el flujo de inmigrantes haitianos a nuestro territorio no disminuyeron, más bien los trabajadores haitianos encontraron otras plazas de trabajo que ocuparon y se empieza a notar su presencia en otros sectores productivos, demandante de esta mano de obra en la construcción, turismo, servicio y comercio. Ha habido una pequeña migración ya de la misma mano de obra haitiana que ha dejado los campos hacia las ciudades y hacia los centros hoteleros. Según la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el documento Política Social, Capacidades y Derechos, volumen 2, dice que la inmigración de personas de nacionalidad haitiana constituye uno de los flujos migratorios de carácter laboral más importante y de mayor antigüedad entre los países limítrofes de América Latina y el Caribe. A pesar de que en la actualidad en la agricultura la mano de obra haitiana tiene gran incidencia, especialmente en el banano, arroz y café, y luego de este sector de la construcción hace un uso intensivo de esta fuerza laboral, estudios recientes sobre inmigración laboral haitiana estimó que el 53% de la mano de obra de este sector la constituye el sector construcción, el 63% de la mano de obra en la agricultura bananera son haitianas y el 76% de los trabajadores de nacionalidad haitiana estaban insertados en el sector informal. Muchos consideran que en estos contrastes entre los niveles de desarrollo entre los dos países y la inestabilidad que ha caracterizado la historia política de Haití, han fomentado las migraciones espontáneas, regular e irregular, y por otro lado, la República Dominicana también recibe los inmigrantes haitianos en situaciones de desplazamientos masivos por episodios de violencias políticas y desastres naturales. Es importante destacar que aunque la inmigración haitiana sigue siendo predominante de carácter laboral, se observa la presencia de estudiantes haitianos en las universidades de nuestro país. Sin embargo, en otros países como España, el señor Jesús Benito Tejero nos cuenta cómo percibe España la inmigración y del trabajador inmigrante en su país. La inmigración en España o en otro país siempre es un bien positivo. Aquellos países que son demandantes, que acogen inmigrantes porque necesitan esa mano de obra. España en los últimos 10 años ha aumentado su población casi 3 millones de personas por la propia inmigración y la población derivada de la inmigración. Ahora estamos en un momento de crisis y esa misma población inmigrante que vino a trabajar, en una gran parte está saliendo del país. O sea, hasta ahora era un valor activo del mercado laboral. Cuando el mercado laboral no ha podido acogerlos, la propia dinámica se ha hecho que esta se moviliza hacia afuera. Hoy ha sido la oferta del mercado de trabajo lo que expandió la demanda del trabajador migrante aquí y en otros países. La inmigración no es siempre la visión de la inmigración ni positiva ni negativa.
Hay grandes ámbitos de la población que la ven como un bien positivo, un bien enriquecedor del país, un bien necesario, y paralelamente hay capas de la población que ven en la inmigración tradicionalmente los males que en ese momento tiene el país. Ahora, en el momento de crisis, donde el mercado laboral se cierra, donde hay más gente en paro, tradicionalmente en España, en Europa, en América, el desempleado ve en el inmigrante extranjero un competidor. Por lo tanto, esa visión va a ser siempre negativa, competidor. Al mismo tiempo, se da caso de que la gente comprende que el inmigrante que ha venido a trabajar a tu país ha venido a aportar, porque en un momento dado hacía esa mano de obra. Muchos dominicanos opinan de los procesos migratorios, las leyes que rigen la República Dominicana con relación al trabajador migrante haitiano, organizaciones que se han manifestado por los abusos que se cometen a esos trabajadores y las trabas para poder ser insertados al campo laboral. Los inmigrantes haitianos y sus descendientes, luego de la entrada en vigencia de la Ley General de Migración y el reglamento de aplicación, en especial del trabajador inmigrante haitiano. La Ley de Migración número 285-04 del 14 de agosto del 2004, en recuadro sintetiza los aspectos más destacados del reglamento, enfatizando las reacciones de los sectores que más se han pronunciado al respecto, como lo son el de la construcción y las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que acompañan a los migrantes en el país. Se pone énfasis en las discusiones sobre los procedimientos para la contratación de trabajadores temporales y en estos aspectos que están relacionados con los procedimientos de control migratorio a través de detenciones y deportaciones de migrantes. El Poder Ejecutivo firmó el decreto número 631-11, a través del cual se reglamentó la Ley General de Migración 285-04. Al respecto, nos habla el ingeniero Eduardo Estrella, quien fuera secretario de Obras Públicas en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Yo soy partidario de la aplicación de la ley de migración de ambos países, o sea, en la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que República Dominicana tiene su ley migratoria, tiene su reglamento de migración, como lo tiene Haití, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Francia, como lo tiene España. Cada país prácticamente tiene una legislación migratoria, pues nosotros cuando vamos a otro país tenemos que cumplir con esa ley, como también cuando los extranjeros de manera independiente, no importa que sea de nacionalidad panameña, española, dominicana, franceses o haitianos, pues también deben ceñirse a las leyes de la República Dominicana. El reglamento especifica y establece reglas claras sobre el régimen para reclutamiento y admisión de trabajadores migratorios, las cuales eran necesarias para la aplicación efectiva de la ley de migración que había sido adoptada hace más de 7 años. Nico Paredes, del movimiento reconocido, organización que procura defender los derechos de los dominicanos con ascendencia haitiana, reclama a las autoridades el que se le busque la solución de todo lo que tienen ellos que pasar, maltratos, discriminación, para poder estudiar o trabajar. Bueno, mi reclamo se trata de muchos dominicanos de ascendencia haitiana que han sido nacidos aquí en el territorio dominicano, la cual la Junta Central Electoral le están siendo vulnerada con su documento. Se le está negando por ser ascendiente haitiano, y hoy en día están viviendo la peor situación de vida porque no pueden estudiar, trabajar y obtener un documento para fines de viaje. Que las leyes hay que aplicarlas, pero con un sentido humano, con un sentido social y con un sentido de respeto. Así como yo entiendo, suponiendo que en las obras dominicanas, si hay personal haitiano, deben ser dentro del precepto de la ley, cumpliendo con las leyes, los reglamentos y en la parte migratoria. Así también critico cuando a un nacional extranjero, por el hecho de que no tenga regularizada su calidad migratoria, supone un empleador abuse de esa mano de obra, quiera provocar una deportación sin pagar, por no pagarle,
tanto en una construcción como en el campo, o que también las autoridades hagan una redada y transporten un extranjero en no forma apropiada, humana y justa. Entonces, en eso sí, yo creo que el trato, hay que, la ley, el cruzar o el aplicar las leyes, eso no da derecho al abuso. Bueno, tuvimos una actividad en reclamación de nuestros derechos, para que nuestros derechos sean, le pongan más atención a nosotros que tienen ese tipo de problemas. Tanto la ley 285-04 de la Dirección General de Migración y su reglamento 631-11 se caracterizó por ser poco transparente e inclusiva para algunos sectores, sobre todo cuando se consultó sobre estos tipos de incidencia en su implementación. Los derechos de los extranjeros parecen estar sujetos a sus condiciones de legalidad en el país. Esto tiene el efecto de perpetuar la imagen que los migrantes irregulares no son sujetos de derecho, lo cual acentúa su vulnerabilidad frente a prácticas de explotación y discriminación. El especialista en Derecho Laboral, Juan Rafael Gutiérrez, se refiere a lo establecido por el Código de Trabajo de la República Dominicana sobre el trabajador migrante y la Ley General de Migración y su reglamento. Tendríamos que decir que hay requisitos y obligaciones para el empleador. La ley no define el empleador como lo define el Código de Trabajo. La ley habla de la persona física o moral, es decir, un individuo sin ser compañía se ve como una empresa o una empresa societaria en el nuevo concepto, aunque antes era compañía por acción, no sé por A. Hay requisitos y hay obligaciones, pero también hay obligaciones con relación al trabajador. Con relación al empleador, vamos a ver requisitos y obligaciones. Con el trabajador no vamos a ver requisitos, porque para este análisis es de poca significación. Los requisitos que debe cumplir el empleador con relación al Estado son previos a la ejecución de un contrato. Y vamos a llamar requisitos precisamente a toda esa actividad, ese papeleo que tiene que hacer el empleador previo a celebrar un contrato con un trabajador temporal. Esta ley encaja de forma genérica con las disposiciones contenidas en los artículos 29, 30 y 32 del Código de Trabajo, que de manera formal y particular la definición de lo que es esta ley, que consagra el artículo de trabajo que regula los contratos estacionales de las industrias azucareras y por disposición muy particular consagrada con los periodos de prestaciones de servicios correspondientes a varias zafras o temporadas consecutivas que se acumulen para determinar los derechos laborales de los trabajadores. Esta ley y este reglamento no regula el trabajo del campo, el trabajo agrícola, el trabajo también de la construcción. Porque aunque la ley se aplica cuando es una ley, la ley no puede chocar con la cultura, con la tradición, con la realidad, porque la realidad es mucho más poderosa que una norma. En nuestro país, la mano de obra haitiana es más que necesaria y que la realidad laboral cultural dominico-haitiana en las labores agrícolas de nuestro campo es superior a la Ley General de Migración y a su reglamento de aplicación. Es más rentable utilizar mano de obra ilegal, no la haitiana, porque el carácter que le da a ellos poder usar una mano de obra que no le responde a la seguridad social, que no le pide aumento de sueldo, que no es porque sea haitiana. Si fuera china y es ilegal, es lo mismo. Porque eso es un problema del capitalismo. La ilegalidad genera ganancia para el capitalista. En el caso de nosotros, porque esa mano de obra mayoritariamente es haitiana y se cree que es un problema simplemente por haitiano. No es por haitiana, es por ilegal. En virtud, para el campesino es imposible cumplir con los requisitos y obligaciones que contempla dicha ley y reglamento
para estos trabajadores temporeros extranjeros. La ley, como el reglamento, deben ser objeto de adecuaciones y modificaciones en las empresas agrícolas y de construcciones o edificaciones del país. Hacer la adecuación de la ley y el reglamento en las áreas que planteamos, se realice estudios también que analice y contemple otros aspectos, como es el costo de producción de estos rubros agrícolas, en cual entran en competencia con otros países para luego tener que evaluar la realidad económica del sector. La opinión de quien es el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana y al mismo tiempo productor agrícola, narra su propia experiencia sobre el trato al trabajador inmigrante en los predios agrícolas. La ley por 10 años estuvo vigente, pero nunca se puso en práctica, porque nunca se publicó el reglamento de aplicación de la ley. Ese reglamento se hizo efectivo el 1 de junio de este año. A partir de ese reglamento se establecen una serie de requisitos para tú tener un trabajador extranjero. Puede ser haitiano, puede ser colombiano, puede ser que los hay hondureños, puede ser que lo tenga español, que los hoteleros lo tienen, o italiano, que hay muchos hoteles que tienen trabajadores que no son ejecutivos, que son trabajadores en los hoteles. ¿Qué ocurre con esto? Que ahora, si la autoridad migratoria llega a tu propiedad, a tu empresa, y encuentra a un trabajador allí que no esté regularizado, que no esté legalmente autorizado a trabajar en el país, entonces tú te encuentras con una situación donde la autoridad de migración te puede imponer una multa que va desde 60,000 pesos por haitiano hasta 300,000 pesos por ese haitiano o por ese trabajador extranjero. La regularización del estatus legal y la carga documental de los trabajadores temporeros, estacionales o de zafra debe ser del Estado dominicano, del Estado haitiano y del propio trabajador, no del empleador, siendo las únicas obligaciones del empleador, luego que las autoridades dominicanas garanticen la regularización del estatus de estadía en el país, hacer el registro, comunicar su entrada y salida cada vez que ocurra, tanto a la Dirección General de Migración como las autoridades laborales correspondientes, para que tenga el control de los derechos que correspondan al trabajador. Inscribir al trabajador en el sistema dominicano de la Seguridad Social y pagar las cuotas correspondientes conforme a la ley y por el tiempo real que duró el trabajador migrante haitiano desempeñando sus servicios agrícolas o en actividades afines. Todo país tiene que tener un control de quiénes están en ese país. ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos tienen visa para estudiar o para otra actividad y la visa se les venció y han cumplido con la ley? Hay que renovársela. Tenemos que hacer un estatus particular. Tenemos que legislar de forma particular y especial para la mano de obra de los haitianos que trabajan en la agricultura y en la construcción. Y esa documentación que se requiere debe ser responsabilidad del Estado dominicano, del Estado haitiano y del propio trabajador temporero. No puede ser de un agricultor y un campesino. Hay una mentira que se ha repetido muchas veces y si no la aclaramos se puede convertir en verdad. Y es que siempre se ha dicho que la mano de obra haitiana es utilizada por el empresariado, por los agricultores, por los productores agropecuarios, porque es más barata. En las fincas, los obreros son tratados de igual manera en términos de el jornal que se les paga. O sea, un haitiano gana 300 pesos, eso mismo gana un obrero dominicano. Ahora, sí puedo reconocer que muchas veces el haitiano hace labores más forzadas, labores duras, que no la quiere hacer, ¿verdad?, por comodidad el obrero dominicano.
La Ley 285-04 y su reglamento 631-11 de la Dirección General de Migración especifica y establece reglas claras sobre el régimen para trabajadores migratorios. Sin embargo, sobresalen los cuestionamientos sobre las posibilidades reales de que tanto los empleadores como los trabajadores puedan implementar los procedimientos para la admisión de trabajadores temporeros extranjeros, debido al elevado número de requisitos y la dificultad para cumplirlos. En este sentido, preocupa que el régimen para trabajadores migratorios contemplado en el reglamento desestimule la contratación regulada de mano de obra haitiana. Según el Código de Trabajo, solo el 20% de la mano de obra contratada puede ser extranjera. Asimismo, la Ley de Migración permite que el Consejo Nacional de Migración establezca anualmente las cuotas o montos de trabajadores temporeros a ser admitidos. En este sentido, será fundamental que las cuotas que se establezcan estén acordes a las realidades del mercado laboral y que las mismas sean determinadas a través de consulta entre los actores pertinentes. De lo contrario, estas restricciones también seguirán fomentando las contrataciones laborales de extranjeros al margen de la ley. Consciente de la importancia del fenómeno migratorio en el desarrollo del país, la Estrategia de Desarrollo Nacional de la República Dominicana 2030, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo, incluye el ordenamiento de los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional como uno de los objetivos específicos identificados para alcanzar el objetivo general de igualdad de derechos y oportunidades para todos. Como avance positivo, se espera que estas acciones identificadas guíen la articulación y la evaluación de las políticas públicas que serán plasmadas en cada plan nacional del sector público. Yo quiero ir en mi casa, a mi país. Yo estoy aquí todavía porque no hay trabajo allá. Cuando uno viene aquí tiene que pagar casa y no cubre para el gasto suficiente y uno tiene que ayudar a su familia. Cuando uno tiene su mamá allá y su papá, a veces que tú quieres bajar y no puedes porque lo que tú ganas no cubre para eso. Y cabe señalar que lo más importante de todo es que aún con toda la manifestación de atropello expresada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de los haitianos residentes en la República Dominicana, las altas presencias de los trabajadores haitianos, las entidades que se dedican a denunciar estos casos de discriminación como el Centro Bonó y otras entidades, podamos superar los problemas existentes. Urge una mayor implicación del gobierno haitiano en la creación de las condiciones institucionales mínimas que faciliten estrategias comunes en el fortalecimiento de los vínculos existentes, la migración y desarrollo, el esfuerzo de los haitianos para fomentar encuentros donde promovamos la integración económica, cultural entre ambos pueblos. Ambos gobiernos han expresado lo importante de los acuerdos de libre comercio como forma de fortalecer la economía de ambos países. Estas relaciones más formales e institucionalizadas y el convencimiento de que la voluntad política de ambas naciones son imprescindibles para avanzar hacia un estado de cooperación mutua y solidaria.